El 9 de marzo de 1967 se fundó el Hospital Fray y empezó a funcionar el 22 de junio del mismo año. El Hospital Fray cuenta con muchos servicios en donde podemos nosotros como pasantes hacer prácticas y servicio social. Cuenta con consulta externa, consulta subsecuente, hospitalización, hospitalización parcial, urgencias, psicogeriatría, CITEP, CAT, CLIFAM, CLIMPAT, rehabilitación, psiquiatría comunitaria, capacitación continua, programa de residencia para médicos y programa de prácticas y servicio social para nosotros los psicólogos. Yo estuve en la clínica de intervención familiar que se llama CLIFAM. Uno de los servicios más importantes ahí en este hospital es CLIFAM, ya que brinda un proceso terapéutico a las familias que necesitan pues entender tanto la enfermedad del paciente como la recuperación y el tratamiento que se necesita el paciente. Entonces yo estaba viendo que este es uno de los servicios importantes, ya que les ayuda como a comprender sobre todo los trastornos del mismo paciente, como también la dinámica que es conllevar un trastorno, ¿no? O un paciente con trastorno. ¿Qué se trabaja en psicoterapia en CLIFAM? Se trabaja una psicoterapia breve. Mi adscrita llevaba un enfoque cognitivo-conductual, emotivo-racional. Se incorporaban las intervenciones tanto conductuales como cognitivas. Sobre todo esta parte de las intervenciones cognitivas se hacía importante ya que manejábamos esta parte de los trastornos con pacientes identificados. Y esto nos conllevaba a tener una dinámica en el tratamiento y en la psicoterapia familiar. Entonces, bueno, aquí yo podía ver unas modificaciones tanto en el pensamiento cognitivo y posteriormente ya en lo conductual. Yo estaba en CLIFAM y se brindan diferentes servicios aquí. Uno que es terapia familiar, terapia de pareja, terapia grupal, en el cual pues yo llevaba, se dividía en dos, yo llevaba mujeres víctimas de violencia y promotoras. En cada adscrito con el que estás, lleva una terapia grupal. Esta terapia grupal es diferente para cada adscrito. Yo quise estar con mi adscrita en el cual ella llevaba mujeres víctimas de violencia. Y tenía este grupo de promotoras, que eran las mujeres que ya habían pasado por grupos anteriores. Pero, ¿qué era terapia familiar? Aquí se trabajaba con terapia, igual, psicoterapia breve, en donde llegaban de otros servicios del hospital. Los doctores, los psiquiatras o otros psicólogos que estaban en otras áreas nos mandaban a la familia y nos decían el por qué. Nos decían que habían como encontrado algo que no estaba funcionando y entonces nos los hacían llegar y posteriormente se dividían en cada adscrito que estaba o en cada psiquiatra o en psicólogos que estaban en CLIFAM. Es importante aquí mencionar que cuando llegaban con nosotros, con la familia, se les decía que no había un paciente como tal, porque muchas veces nos encontrábamos o nos enfrentábamos a que la familia decía, pues estamos aquí por él, o nos decía, no, pues es que él es el paciente, trátenlo. Entonces se les decía que pues no había como un paciente como tal identificado, que estaba él en el hospital, pero que toda la familia que tenía que cooperar en la terapia. En la psicoterapia aquí con la familia igual dura 15 sesiones de una hora, y en el caso de que el terapeuta considere o en caso de que consideremos que los objetivos planteados no se habían cumplido, se daban 3 sesiones más. Primero se hacía el proceso terapéutico con 3 sesiones de valoración. ¿Qué se hacía en estas 3 sesiones de valoración? Tener el familiograma, hacer información de cada una de las personas que estaban en contacto con el paciente directamente y la dinámica. Yo pongo aquí este ejemplo de una nota de valoración que yo lo hacía posteriores a las 3 sesiones que yo había tenido. Aquí yo les había puesto un ejemplo de David, las fechas, el horario que lo habíamos visto a la familia, se ponían los datos del paciente, tanto el expediente, el nombre, la edad, en qué escolaridad estaba y cuál era el diagnóstico. Este era nuestro paciente identificado que nos mandaban. Él era el que estaba registrado en el hospital. Y bueno, también se ponía quién acudía con él y cuál era el motivo de consulta por qué lo mandaban. Posteriormente a eso, también se le ponía la apreciación a la problemática, lo que describía yo que había visto, lo que habíamos visto junto con mi adscrita,
cuál era la problemática que tenían. En cuanto a David, pues tenía una dinámica disfuncional con su hijo, en el cual lo culpaban por siempre tener como problemas con las drogas y todos los problemas se los ponían a él. Entonces, eso era lo que yo ponía, lo que yo notaba en el paciente. Posteriormente a eso también, bueno, también se ponía la descripción del paciente, el examen mental, áreas sanas que tenía el paciente, los mecanismos que yo había visto en el paciente que él tenía y un plan terapéutico para cada paciente. ¿Cómo íbamos a abordar el conflicto? ¿Desde dónde íbamos a abordar el conflicto? ¿Cuáles eran los objetivos que íbamos a abordar? Y los objetivos nosotros no los poníamos, se los preguntábamos a los pacientes. Entonces, en base a esos objetivos que los pacientes querían lograr, nosotros hacíamos un plan terapéutico. Decíamos que se iba a llevar una psicoterapia breve, trabajando, pues obviamente en la dinámica familiar, y esos objetivos cambiaban de diferente manera en cada familia. Habíamos puesto también un ejemplo de nota de alta, cuando la familia cumplía con sus 15 sesiones. Esta nota de alta nos servía mucho. Posteriormente también estuve en terapia de pareja. Llegaban por otros adscritos de otras áreas del hospital, igual, identificaban que no era como tal la familia entera la que tenía el problema o el conflicto, sino una terapia de pareja que era centrarnos en la pareja, en donde sabíamos que tenía el conflicto central era entre ellos y no entre la familia. Aquí también se daban 15 sesiones donde igual ellos trataban de cumplir los objetivos planteados. Es importante y durante todo mi proceso ahí en el FRAI me di cuenta que una terapia de pareja no es decir, bueno, que estén juntos, ¿no? O que decidan continuar juntos, sino en muchas ocasiones esta terapia se convertía en decidir que ellos se separaran en un divorcio, pero que se divorciaran en los mejores términos y condiciones que se podía. Ok, esta es igual una nota de valoración de terapia de pareja. Esta empezó como terapia familiar. Iban 3 personas, Daniel, el paciente identificado, y sus 2 papás. Ellas, bueno, empezaron como terapia de pareja y posteriormente, cuando empezó a avanzar la terapia, pues vimos que Daniel quería una psicoterapia individual y entonces, junto con mi adscrita, decidimos que sería mejor una terapia de pareja entre ellos dos, para que ellos se pudieran conocer y así dar un acompañamiento a Daniel, ya que no se estaba dando, o sea, era una sobreprotección hacia Daniel, pero no había ningún acompañamiento, o sea, solamente se estaban centrando en Daniel. Aquí es el ejemplo de alta, aquí ya pongo que sí fue terapia de pareja, aquí explico igual lo que les comentaba anteriormente, de que Daniel pues tomó terapia individual, ya no terapia de pareja. ¿Cuándo fue que comenzó la terapia? ¿Hasta cuándo fue que finalizó? Me gustó este caso ya que al final de cuentas pude ver la evolución de que desde una terapia de pareja pudimos agrandarlo y ver que ya era como terapia familiar. Luego están los grupos, ¿ok? Aquí les decía que yo trabajaba con un grupo que se llama Mujeres Víctimas de Violencia. Yo tuve la duración de 6 meses. Yo lo vi desde el principio hasta cuando terminamos. Aquí se le veían a las mujeres una vez a la semana durante 3 horas, en donde, bueno, se realizaban diferentes dinámicas, terapia, y bueno, igual se trabajaba con un enfoque cognitivo-conductual, emotivo-racional. Aquí al principio se realizaba una valoración de una entrevista, en donde veíamos bueno, en primer lugar se recolectaba la información importante y la dinámica de pareja que había llevado hasta ese tiempo la mujer, y si es que sí cumplía con el perfil, si sí tenía violencia, si sí presentaba violencia, porque muchas veces nos llegaban mujeres que no solo tenían violencia de pareja, sino violencia con su mamá, violencia con su papá, violencia, o sea, era todo un entorno. Entonces nosotros tratábamos como de reducirlo y tratábamos de que el perfil encajara para que así pudiéramos trabajar. Este es un grupo que se llaman promotoras. Tenía 6 meses y estaba conformado por 10 mujeres que habían estado en otros grupos. Ellas nos ayudaban pues con las nuevas integrantes del grupo. Ellas nos ayudaban a que las nuevas integrantes tuvieran más confianza. Ellas eran las primeras en contar su historia.
Eran muy importantes las promotoras, ya que ellas eran las que se encargaban de darle confianza a este grupo. Como mujeres violentadas siempre habían estado, pues nunca se habían como, muchas veces ni siquiera se habían dado cuenta que sí eran violentadas, ¿no? O que violencia sufrían. Entonces, las promotoras, ellas nos ayudaban a que les dieran confianza, les dieran unidad, se integraran en el grupo y no se fueran a mitad del grupo o al principio del grupo. Aquí yo escogí esta nota de valoración. Esta es una de las mujeres que más me ha impactado, ya que sufría de varias formas de violencia. Tenía 42 años y bueno, esta es una nota de valoración que se hacía al final de la entrevista, en donde decíamos si sí sufría o no sufría violencia o qué clase de violencia tenía. ¿Cuál era la problemática? Bueno, pues descubrimos que sufría violencia tanto física, psicológica, luz de gas, patrimonial. Sufría de varias violencias en donde, bueno, su esposo la golpeaba, la maltrataba, tanto psicológicamente como físicamente, y la decidimos integrar al grupo, ya que, pues, al final de cuentas, tenía muchísimos rasgos de ser una mujer violentada. Ella decide suicidarse en varias ocasiones, estuvo internada entre 4 o 5 veces en el hospital, por intento de suicidio. Entonces, cuando decidimos integrarla al grupo, fue un cambio radical para ella. Así fue como, ahorita sigue en tratamiento. Bueno, cuando yo me fui del hospital, seguía en tratamiento, seguía viendo a su psiquiatra, pero ya no había tenido recaídas. Aquí se le daba una nota de alta en donde, bueno, decíamos desde qué día, igual qué día se empezó con el grupo, y hasta cuándo se terminó. También se contaban con algunos de objetivos. Estos objetivos eran el empoderamiento de la mujer, una comunicación asertiva, el establecimiento de los límites hacia su pareja, fomentar una convivencia sana y expresión adecuada de sus emociones. Estos eran los objetivos que se planteaban con cada una de las mujeres. A veces se daban otros objetivos un poco más individuales, en donde se trabajaba un poquito más con las mujeres, pero en general estos eran los objetivos que podríamos nosotros trabajar. Al finalizar el proceso terapéutico, se les hablaba a las mujeres y se les decía una conclusión del proceso terapéutico y se les decía todo lo que habían cambiado, todo lo que habían aprendido, porque, bueno, como les comentaba, muchas mujeres no sabían ni siquiera que sufrían violencia hasta que llegaron a ese grupo. Entonces, uno de los principales temas que se hablaba con ellos, pues, era la violencia, cuáles eran los tipos de violencia, la sexualidad, ya que muchas de ellas ni siquiera les pasaba por la cabeza el hablar de eso. Entonces, hablaba de sexualidad, hablábamos de cosas legales, de si querían o no divorciarse, porque una de las cosas importantísimas que se veía aquí era que no las obligábamos o no se obligaban o no se les decía, oye, tienes que dejar a tu esposo porque te está golpeando. Era su decisión de cada una de ellas, el seguir o no seguir con su esposo o con su pareja. Entonces se les hablaba de todo esto y al final de cuentas muchas decidían seguir con ellos, pero poner límites, y otras decidían ya divorciarse de ellos. En el caso de ella decidió demandarlo y ponerle pues muchos límites a su esposo, ya que le quería quitar todos los patrimonios que habían logrado. Mis conclusiones. Bueno, en CLIFAM pues todo fue una experiencia. Me gustó muchísimo comprender y reconocer la dinámica de la familia, así como la evolución que se tiene con esta psicoterapia, ya que hasta ese momento en mi carrera profesional en psicología, yo sí había visto una psicoterapia individual, un acompañamiento terapéutico. Nunca me había tocado una terapia familiar, y el estar en contacto con la familia, el ver la evolución de la familia y el ver cómo sí podían resolver los conflictos que se presentaban y darle el acompañamiento que se necesitaba con el enfermo identificado, me gustó muchísimo. Yo creo que es una de las experiencias mejores que he tenido. En cada sesión pude manejar mi adscrita. Yo creo que me dejó mucho interactuar con los pacientes, me dejaba guiar a la familia. De verdad, ella me decía, bueno, si te equivocas, aquí estoy. Entonces me dejaba guiar a la mía, a la familia, al proceso. Pude ver las dificultades que se tienen dentro del núcleo de la familia, impactan en todo, ¿no?
impactan en toda la dinámica que se tiene en el entorno social, ¿no? O sea, todo empieza a veces desde los papás y los que interactúan con nosotros. Entonces, el ver esa interacción, el ver este núcleo y ver cómo si intervenías adecuadamente, pues podías intervenir en otros círculos de ellos mismos, ¿no? Tanto lo social como el trabajo. O sea, ya era como englobar todo lo que estaba pasando en sus vidas. Por otro lado, en la terapia de pareja, pues al final de cuentas, el resolver los conflictos, el que se beneficien los pacientes con esta parte, porque muchas veces ellos, eh, no sé si por los trastornos mentales que llevaban, tenían muchísimas parejas que, pues, disfuncionales, en donde no eran como, no tenían ese acompañamiento o no había como esa relación que se tenía que dar, ¿no? Entonces, ver esto también me gustó muchísimo, el interactuar con las parejas, el ver que ellos podían independizarse y ya no tener una codependencia uno con otro, sino independizarse. Yo creo que fue también de las experiencias que pude notar. Por último, y una de mis mejores experiencias que pude notar es con el grupo de mujeres víctimas de violencia. Aquí pues pude conocer que aún en nuestros días se sigue viendo la violencia en su máximo esplendor y que muchas mujeres ni siquiera saben qué es la violencia, o muchas mujeres solamente sufren, creen o tenía como esta experiencia de que creen que todavía la violencia solamente es física, cuando hay muchas, ¿no? Hay muchísimas fases, hay muchísimos, está la violencia física, la violencia psicológica, hay una nueva que se le dio el nombre de luz de gas, en donde se le hace creer a la persona de que está mal. Creo que fue enriquecer mis conocimientos a estas mujeres, enriquecerme con sus historias, ya que, bueno, con las promotoras luego te contaban muchísimas más cosas que ellos ya estaban pasando. Entonces, ver la evolución de ellos también fue enriquecedor. Y eso sería todo.